Para quienes no me conocen, mi nombre es Andrés Sot, soy psicoterapeuta transpersonal y holístico. Es un gustazo poder compartir con ustedes. Hay seguidores, alumnos de meditación, de yoga, de las mismas terapias, talleres, conferencias, meditaciones en diferentes lugares, diferentes sedes que nos hemos encontrado. Es muy grato el que podamos conectarnos con un estado de conciencia diferente, con un estado de conciencia incluso superior. La vida nos otorga bellos momentos y bellos pretextos para compartir, y dentro de ello es que siempre como seres humanos tenemos la oportunidad de buscar mejores alternativas para conectarnos con grados de conciencia. La vida, en esta interacción humana, existen diferentes formas de pensamiento, diferentes formas en los seres humanos, y tal vez de una manera puntualizada podría decir que existen diferentes grados de conciencia, lo cual con esto no existen personas buenas o personas malas, personas adecuadas o inadecuadas. Incluso me iría más allá de lo que es la persona en sí para decir: somos seres humanos. Existen seres humanos con diferentes grados de conciencia. Mi invitación para este día, bajo este bello pretexto del tema Medicina para el Alma, es que reflexionemos también sobre los diferentes grados de conciencia que tenemos como seres humanos. Y es que es la oportunidad que tenemos para poder conectarnos con nuestra propia esencia desde el lugar que ocupamos. Y es la jerarquización que tenemos unos con otros por el simple hecho de ocupar nuestro lugar, pero también de darle su lugar a los demás. Y me refiero a eso precisamente, la conciencia. Es la capacidad de darnos cuenta. Y así como ustedes en este momento se están conectando para recibir una enseñanza, para, vamos a decirlo, conectarse con una forma de pensamiento. Y con esto quiero decir que existen diferentes formas. Ni siquiera es precisamente lo que Andrés en este momento está exponiendo como tal. Es decir, hay que estar abiertos a las diferentes propuestas, a las diferentes tesis, y justamente ahí es donde entra nuestra capacidad de discernimiento. Constantemente necesitamos aprender a discernir, es decir, la capacidad de separar. ¿Separar qué? Lo que tengamos que separar. La verdad de la impostura, lo real de lo irreal, la mente del cuerpo, los pensamientos de las emociones. Y solamente es una separación momentánea para que podamos distinguir y visionar cuáles son nuestros haceres en la vida, y después regresar y ensamblar nuevamente con una enseñanza mayor, con un aprendizaje mayor. Es parte de este camino del ser humano, y tal vez podría decir del discípulo en la vida, el que aprendamos a discernir nuestros propios pensamientos, nuestras propias formas en que interactuamos nosotros mismos para visionarnos y para poder compartir. Es decir, hoy en día ustedes se propusieron, y les agradezco mucho el que abran su corazón, que abran su mente a un nuevo aprendizaje, y dentro de ello es este tema que hoy se expone. Sin embargo, hay muchos más, y hay otros seres humanos compartiendo, y necesitamos aprender a discernir, necesitamos aprender a separar, porque también si volteamos un poco el espejo desde nosotros mismos, desde los que estamos compartiendo, puede malentenderse. Sí, es decir, los que estamos al frente de los grupos también necesitamos hacer una reflexión profunda de por qué hacemos este tipo de actividades. Y hay quienes desde el ego están alimentando su propio beneficio publicitario, su propio beneficio de difusión, y con ello no es precisamente
una, una forma espiritual o una forma humanista de acercarnos a nuestros hermanos. Es decir, que todos necesitamos aprender a visionarnos y a comprendernos como seres humanos que somos de esta comunidad universal. Hoy vamos a platicar sobre el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo es un conjunto de sistemas organizados, sincronizados armónicamente para dar vida. Dentro de esas funciones van a desarrollar diferentes secreciones en el interior. Es la perfecta ingeniería de biología. Y con esto quiero decir que existen diferentes formas de poder describir lo que sería el cuerpo. Sin embargo, hoy de manera sencilla, pudiera decir que este cuerpo, esta materia que hoy toco, ¿sí? este cuerpo físico, es mi vehículo a través del cual experimento esta vida humana. A través de este cuerpo tengo diferentes sentidos físicos, como el oído, tacto, gusto, olfato. Toda esta compleja maquinaria es la que me permite vivir y experimentar esta vida en este día y en este momento y a través de la historia, a través del tiempo y lo que ha de seguir constantemente. Y todo es vida. Hay una frase clave que nos menciona de todos nacemos y morimos, la diferencia es lo que hacemos mientras vivimos. Es de un autor anónimo y hoy se los comparto porque nos ayuda a reflexionar sobre ese lapso. Habría que preguntarnos si la vida inicia con el nacimiento y termina con la muerte, o pudiera irme un poco más atrás, desde el momento del proceso embrionario y ese trance cuando está terminando de el cuerpo en sus signos vitales, cuando le llamamos muerte. Se ha comprobado que todavía más o menos entre 4 y 5 horas el cerebro sigue funcionando y termina de enfriarse el cuerpo. Es decir, estoy hablando de un previo antes de la vida y un post después en la muerte. Sin embargo, si me voy más atrás, ¿qué hay de la existencia? ¿La existencia inicia en ese inter? ¿O dónde inició la existencia? Es decir, inicia y viene de un recorrido más allá y va a continuar después de la muerte. Todos esos son misterios que tampoco pretendo resolver el día de hoy. Ni creo que sea posible que sea resuelto por algunos de nosotros en el mundo, a pesar de que existen diferentes teorías. Sin embargo, pudieran haber ciertas formas de ir acercándonos a tener un conocimiento mayor sobre esto que vamos discerniendo. Pero aquí el punto no es qué hay antes y qué hay después. El punto es la conciencia. De esto que soy consciente, de esto que voy experimentando, ¿qué es lo que me hace mejor ser humano cada día? A veces nos perdemos mucho entre discursos, concursos y cursos, ¿no? de todas estas teorías que pudieran existir, y también nos pudiéramos perder en muchas teorías que existen y propuestas tratando de descubrir ese algo. Y claro, es natural por esa forma curiosa del ser humano de encontrar cada vez más qué existe sobre esos misterios que guarda la vida. Y nada incorrecto, es la mente curiosa. Es como un niño, ¿verdad? El niño explora, el niño busca y juega en su mundo para aprender del mundo mismo. Pues así nosotros también, como seres humanos adultos, vamos tomando conciencia. Y hablando del niño, así nosotros
independientemente de la edad que tengamos ahora, pasamos por diferentes etapas en la línea del tiempo. Y esa línea imaginaria del tiempo, y digo imaginario porque el tiempo es relativo, es una forma en que nuestra mente está condicionada a ir entendiendo que el tiempo va transcurriendo y que entonces físicamente este cuerpo físico está sujeto al tiempo, al espacio, y que tiene características específicas como masa, peso, volumen. Y todas estas formas que son la parte física, el cuerpo físico como tal, recordemos algo muy importante dentro de esto que hoy explico. En una cajita es como voltear a ver que tenemos un mensaje grabado, un mensaje de recordatorio, de decir, es que este cuerpo físico es mi vehículo, es el medio a través del cual vivo y experimento toda esta forma de recorrido humano. Y a partir de ahí, entonces comenzar a reflexionar nosotros mismos sobre lo que es nuestra propia vida. Pero no solamente nuestra propia vida como desde mi cuerpo hacia mí, ¿sí? Como solo esta exclusividad física. Es decir, mi propia vida desde todo lo que soy y todo lo experimento, todo lo que tengo a mi alrededor y todo lo que visiono y experimento como ser humano, todo aquello que me hace responsable. Soy responsable de mi propio cuerpo. Y estoy de acuerdo en que pueden existir diferentes situaciones que se salen aparentemente del alcance o del control de lo que pudiera tener en esa perspectiva de lo que es mi cuerpo. Sin embargo, debo de dar mi mejor esfuerzo como ser humano. Es mi obligación humana, mi obligación personal de ponerme en contacto con todo lo que soy a través de todo lo existente. Y en esta propuesta de visión de trascendimiento, entonces pudiera reconocer que soy algo más de lo que creo que soy y que hay algo más de lo que creo que hay y que puedo hacer algo más de lo que creo que puedo hacer. Es decir, comenzamos a superar nuestros propios límites, comenzamos a traspolarizar nuestras propias barreras, comenzamos a vivir y a experimentar incluso este cuerpo, este conjunto de células, estos trillones de células que me conforman desde otro lugar. Hay una conexión muy estrecha del cerebro con el resto del cuerpo. Y lo digo de esta manera porque es el sistema nervioso central que está en el cerebro, en ese conjunto de células específicas llamadas neuronas, y que tienen una comunicación a través de la médula ósea y que se va a irradiar al resto de nuestro cuerpo a través de las extremidades superiores, que son mis brazos, mis manos, brazos, antebrazos, y de mis extremidades inferiores, que son mis pies, mis piernas. Y así se va a irradiar por todo mi cuerpo. Hay una conexión armónica y sincronizada tan perfecta de esos conjuntos de conjuntos de conjuntos y células especializadas que van a trabajar en favor de lo que es mi propio cuerpo. Este cuerpo tiene una misión, este cuerpo tiene un objetivo de vida, este cuerpo es el instrumento a través del cual voy a vivir mi propia vida humana, esta experiencia humana. Pero hagamos de ello algo maravilloso, porque podemos tener ese gran desafío o verlo de esta manera, de desafiarnos de salir de lo ordinario a lo extraordinario. Es decir, seres humanos somos todos, vivimos, experimentamos, y así es nuestra forma humana en la que creemos vivir
como lo consideramos de una o de otra manera. Sin embargo, es que hay una gran diferencia entre ese ser humano ordinario que hace lo que cree que debe de hacer porque así lo considera, o ese ser humano extraordinario que hace un extra, un desafío de sus propios límites, de sus propias creencias y de su propio ser y estar en la vida para convertirse en ese ser extraordinario. Y todos tenemos esa capacidad, todos tenemos esa potencialidad, y lo que necesitamos es aprender a desarrollarlo. Es un gran desafío, y con esto que estoy exponiendo ante ustedes como incluso una experiencia de vida, diría, ni yo mismo sé si lo he alcanzado, porque tampoco es el venir y mostrarme con mi ego ante ustedes y decir, miren todo lo que ustedes pueden hacer, como dando a entender que yo ya lo he logrado. Es que tampoco es la intención de voltear a ver si tengo de calificación de logro 5, 8, 10, si aprobé o reprobé. Por eso decía que a veces el ser humano se pierde mucho entre la forma, el fondo o el trasfondo. Es importante que trabajemos arduamente en la vida, aparentemente sin esperar el fruto, simplemente por la satisfacción del deber cumplido, por la satisfacción de el vivir, el hacer, el experimentar, y sin sacar la medición, sin sacar el rubro de lo que creo que pude haber logrado, de lo que pude haber hecho, de lo que está haciendo el otro, de lo que debería de hacer el otro, de lo que hizo mal, de lo que hizo bien, de lo que estamos haciendo bien, de lo que estamos haciendo mal, porque solo son calificativos que pueden distraer la mente y nos perdemos de nuestra esencia, de lo que necesitamos trabajar. Y con esto quisiera explicarles que el alma es ese lugar intangible donde está recogida la información energética de todo lo que vivimos y experimentamos. Pudiéramos decir que el alma es el contenido de los sentimientos y de los pensamientos. ¿Pero de qué? De todo eso que vamos experimentando. Y hay características de las cuales ya somos conscientes y otras no. Por ejemplo, en el vientre materno, cuando nuestra madre nos está gestando, hay una información también que se está registrando. Y alerta, recuerden que decía, en esto no existe ni bueno ni malo. Mucho cuidado con eso, porque la mente tiende inmediatamente a encontrar calificativos o tratar de encontrar respuestas desde el propio raciocinio. Más que el pensar como una forma analítica, les invito a reflexionar, que aunque también es otra forma de pensar, es una manera de invitarles a que vayamos un poco más del análisis y quedarnos desde ese punto estratégico de la reflexión, donde propiamente no es un análisis por tener una información determinada y ya, sino que es una información que se obtiene para crecer como seres humanos, para trascender como seres humanos, para traspolarizar mis propios límites, para hacerme consciente y hacerme responsable de lo que me toca hacer en la vida. Solo para eso. Esa es la gran tarea de la reflexión. A veces nos confundimos en cuanto a lo que pudiera ser el análisis y la reflexión. Y resulta que la reflexión tiene que ver con nosotros mismos en el sentido de darnos la oportunidad de crecer como seres humanos. Alguien que analiza no precisamente reflexiona.
Y al reflexionar, podemos visionarnos a nosotros mismos desde otro lugar. Y desde otro lugar donde nos hacemos cada vez más responsables. Y regresando a ese punto de en el vientre materno recibimos información. Y al hacerlo consciente o al imaginarlo, porque también la imaginación es una herramienta de la mente a través de la cual vamos haciendo conexiones con nuestro pasado inconsciente. Es como una herramienta, como una alternativa que, que está ahí al alcance de nosotros y que podemos poner en práctica. Lo que quiero explicar con esto es que desde el momento en que empezamos a ser conscientes o que nosotros mismos buscamos hacer conciencia de ello, desde ese momento empieza también otro camino, va a la par. Es conciencia y responsabilidad. Conciencia, responsabilidad. Son dos caminitos que van muy de la mano para que seamos cada vez más seres humanos extraordinarios, por decirlo de alguna manera, en este momento. Por lo tanto, vamos haciendo alma, ¿sí? Es decir, desde el momento en que comienza la experiencia sensorial y a generarnos sentimientos, a generarnos incluso pensamientos, generarnos información, la información es intangible. Desde ese momento el alma también inicia su recorrido. Por lo tanto, existen diferentes teorías y no pretendo que con esto me den la razón, porque existen incluso teorías antagónicas que deben de ser respetadas. Y eso es muy válido, porque la tesis en contraposición con la antítesis, ¿qué va a suceder? Va a surgir un algo, y ese algo es la síntesis. Y justamente ahí, en ese punto, es donde entra nuestra capacidad de discernimiento, nuestra reflexión. Por lo tanto, hay que evitar pelearse con las teorías. Hay que evitar tratar de ensamblar todas las teorías o las diferentes formas de pensamiento por el simple hecho de querer tener un conocimiento incluso hasta soberbio, porque es como una lucha interna de querer tener la razón, incluso de querer contraponer esa información o esa teoría hacia otras teorías. Lo importante en esto no es luchar. ¿Por qué? Porque la lucha es absurda. Esa lucha es absurda. Hay que limpiar nuestro pensamiento a través de la reflexión de lo que es el cúmulo de esa energía de nuestra alma. Entonces, ¿dónde comienza a gestarse el alma? Y vive el alma en esta experiencia humana para que al final, por decirlo así, al final, desde nuestra visión humana, entonces el alma tiene un proceso en esa transición llamada muerte. Y justamente ahí también surge o hablaríamos de lo que es el espíritu. El espíritu es una energía eterna e inmutable de nuestra esencia vital. Esa energía va a pasar, como es inmutable y eterna, entonces viene de un recorrido infinito y va hacia el infinito. Y tenemos lapsos, y en este lapso de vida, al menos de esta vida que nos consta en este cuerpo físico, con ciertas características, ¿no? El color de la piel, la forma de nuestros ojos, el tono de la voz, estas informaciones genéticas o incluso de la información transgeneracional. Es decir,
hay una gestación del cuerpo, pero también hay una gestación del alma. Entonces, ¿dónde se gesta? En el espíritu. Y con esto quisiera mencionar a Hipócrates. Él fue un médico de la antigua Grecia, más o menos del año 460 antes de nuestra era, donde hace un planteamiento de la medicina. Con esto quiero aclarar que no fue el único médico de la época ni el más importante, pero tampoco es el más resaltativo o donde surge la medicina, porque también hay antecedentes importantes de Egipto, de nuestro México prehispánico, con los olmecas, con los mayas y con diferentes otros lugares de los confines de este planeta, ¿no? Y si me voy más atrás, incluso de la Antártida, ¿no? Pero ese es otro tema que en otro momento pudiéramos abordar. Aquí solo menciono por dar una puntualización a Hipócrates, por una frase clave que quisiera retomar para la enseñanza del día de hoy, y es que tu alimento sea tu medicamento. Es decir, si hablamos de cuerpo, mente, alma, espíritu, y si la mente está ensamblada en el alma, entonces sintetizamos en el cuerpo, alma, espíritu. Es también remitirnos a lo que significa ese alimento que requiere nuestro cuerpo, ese alimento que requiere nuestra alma y el alimento para el espíritu. Hace un momento les hablaba de la responsabilidad. Somos responsables de visionar y reflexionar sobre nosotros mismos, de los alimentos corporales. ¿Por qué en ello? Porque no todo lo que comemos, no todo lo que ingerimos como aparente alimento es precisamente nutritivo. Eso es muy importante. Somos un conjunto de células que se nutren y se renovan a partir de todos esos alimentos que se procesan en estos confines de los sistemas que tiene nuestro propio organismo para generar algo que se llama homeostasis. Es decir, es la capacidad de generar un estado de equilibrio y armonía corporal. Y dentro de ello interactúan 4 sistemas: el sistema psicológico, neurológico, inmunológico y endocrinológico. Con esto estamos hablando de la psiconeuroinmunoendocrinología. Es el área de la ciencia médica que se encarga de estudiar esos 4 sistemas que se ponen en acción para generar un estado de armonía y de equilibrio. Van a trabajar al máximo estos 4 batallones, este ejército de componentes celulares para activarse en nuestro organismo y propiciar la medicina más adecuada. Hace un momento les explicaba que existen otros factores externos u otras formas en las cuales está fuera del alcance o aparentemente fuera del alcance de lo que nosotros como seres humanos pudiéramos controlar. Es decir, no dudo que hay personas que hacen un trabajo o buscan hacer un trabajo interno de cuidado corporal, vamos a decirlo corporal, sin olvidar de momento también el cuidado o el trabajo hacia el alma y hacia el espíritu. Pero hablándolo desde el cuerpo, hay quienes tienen, y les reconozco la disciplina que pueden ejercer a nivel corporal, su ejercicio físico, la alimentación, hábitos de higiene y muchas otras formas que realizan, porque estas son puntos, es como abanicos que se abren, porque decir ejercicio físico, hay infinidad de ejercicio físico que podemos ir explorando. Es maravilloso la corporalidad que podemos ejercer. Es diferente a alguien que practica natación, yoga, atletismo, ciclismo o combinación de algunas,
o algunas otras. Es diferente tal vez en la alimentación desde los diferentes estilos, y que a propósito de ahí también sería importante reflexionar hasta qué punto es como entrarle a lo que es la mercadotecnia, la moda. Hay que salirnos de ello porque a veces nos puede distraer. Y no digo que tal vez podamos adoptar algunas disciplinas como una forma de acercarnos a conocer y a entender de qué manera ir estructurando y alineando nuestro deseo de hacer cambios. Y lo digo por esta parte de naturismo, vegetarianismo o, por ejemplo, medicina o alimentación macrobiótica o vegano. eh, y hay muchas más, pero que no sea un marketing, ¿sí? Que no sea, que también colaboremos a esa forma desmedida de distraernos en nuestro hacer responsable en la vida. Incluso es como una soberbia o un orgullo de decir, es que yo soy vegano. Es decir, como esa parte de distintiva de reconóceme, yo soy diferente a ti que, que no sabes ni qué es vegano, ¿no? O que a lo mejor medio que aprendí la palabra o medio que apenas estoy comenzando con este formato, y entonces pareciera que es más importante que en la sociedad me reconozcan como un alguien que practica esta disciplina y no como un ser humano que está realizando un trabajo consigo mismo. Bueno, es un pequeño paréntesis, pero dentro de ello es que esta responsabilidad que tenemos con el cuerpo respecto a la alimentación es que estos sistemas que se activan en nosotros mismos obtienen su fuente energética a través de la metabolización de los alimentos, de lo que ingresa a mi cuerpo, de lo que le estoy alimentando. Incluso si tengo en mi mesa, tengo un, un plato, no sé, de ciertos alimentos, por decirlo así, en este momento, un arroz con verduras, no solamente es el arroz como tal, en su estructura física, en su color y en sus características de peso, volumen y dimensión, es también qué está ahí. Y desde ese nivel de conciencia, pues pudiéramos tal vez ver un carbohidrato con ciertos elementos de, de nutrición con las verduras también. Pero si me voy más allá en quién sembró ese arroz, cómo llegó a mi mesa, lo que tuve que hacer o lo que alguien hizo para cuidar esa plantita y llegar a mi mesa y hoy deleitarme orgánicamente con mi cuerpo para vivir esta experiencia de ese alimento. Es por eso a veces también el agradecer lo que está presente y recordar que hay quienes en sus propios estilos de vida a lo mejor no tienen esas oportunidades de comer lo que estoy comiendo con ese nivel de conciencia de sanidad. Hay quienes comen lo que pueden. ¿Qué les dices a las personas que viven en la calle? Tienen que comer lo que pueden, lo que hay, lo que les regalan, lo que encuentran, lo que puede surgir incluso de formas insalubres. Es decir, darnos la oportunidad de abrir nuestra conciencia y no solamente es esta vida, como les marcaba en ese lapso de vida, desde lo que soy, sino también desde todo lo que está. Soy responsable de todo lo que está y puedo ayudar hacia los diferentes confines de todo lo que hay desde diferentes lugares de este planeta y más allá de lo existente. Mucha atención lo que acabo de decir. Puedo ayudar. Yo sé que esto se prestaría
a muchas controversias o incluso a cuestionamientos de diferentes índoles. Porque existen diferentes formas de pensar, muy respetables. Pero ese es el gran desafío de poder ayudar. ¿Cómo ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué valdría la vida si nací, viví y morí? Dentro de este cúmulo de experiencias de diferentes formas sensoriales, de diferentes formas sociales, culturales, educativas, políticas, económicas. ¿Qué más dentro de todo este sistema? ¿Qué más habría por descubrir de nosotros como seres humanos? Es a través del servicio, a través de la ayuda mutua, a través de ese sentido o sensación de solidaridad humana, de reconocernos como seres humanos, porque eso es, el ser humano es esa persona que se sensibiliza ante las necesidades de los demás. Y no es que vayamos a resolverles la vida, pero sí podemos pensar, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Desde lo que tengo, desde lo que sé, desde lo que puedo. ¿Qué se necesita hacer? ¿Cuál es mi trabajo hoy en día? Y todo es bienvenido. Una oración, una bolsa de arroz, un medicamento, un servicio, hasta la escucha. A veces no es precisamente lo que tenga que decir, sino el estar ahí, simplemente el estar ahí íntegro, completo, con humildad, despojándome de todos aquellos protocolos o estereotipos o incluso complejos de mi propia personalidad, hacerlos a un lado y decir, con permiso, me voy a sentar con esta persona ahí donde está, en la banqueta, ahí en la calle, o acercarme a alguien en el hospital y darle de comer al familiar, ir a comprar el medicamento o cooperar para el medicamento. Hay muchas formas de servir y no todo es desde lo que creo que soy. Hay muchas formas. Todo eso es alma. Nuestra alma se está alimentando y estamos produciendo un medicamento. Por eso es importante que se entienda esta parte de el medicamento, es decir, la medicina, la composición tangible o intangible que otorga sanidad a mi cuerpo, a mi alma. El espíritu es eterno e inmutable. Con esto quiero decir que el espíritu no se enferma. Bajo esta propuesta que hoy les expongo, es que el espíritu no se enferma. O dicho de otra manera, el espíritu es sano, el espíritu es eterno, es inmutable, por lo tanto no es joven ni es viejo. Se habla de almas, hay almas viejas, almas jóvenes. Por eso hay quienes llegan a la vida con un estado de conciencia o con un conocimiento de determinadas formas que a veces los familiares observan al niño o al adolescente en su desarrollo y piensan, ¿y dónde lo aprendió? Porque nosotros en la casa, en la familia, en la comunidad, pues esto no lo hacemos. ¿Dónde lo aprendió? ¿Por qué hace cosas que nosotros habitualmente no hacemos? Es porque ya lleva un recorrido. Hay almas viejas, almas jóvenes. Pero también recuerden que en esto no hay ni bueno ni malo. Necesita existir toda esa diversidad de almas en esta interacción humana para poder aprender, para discernir nuestro pensamiento y nuestro sentimiento y darnos la oportunidad de reflexionar, y eso es aprendizaje. La experiencia de vida es el cúmulo de experiencias vividas en una etapa de crisis, y esa crisis se rescata para resurgir. Es decir, de la crisis viene el crecimiento.
Y así el ser humano pasa por diferentes crisis. Aquí en México recuerdo, pues sobre todo de esos dichos antiguos, ¿no? Y dicen los abuelitos, ¿no? Que lo que no te mata te fortalece. Y es una forma de explicar la crisis, que de la crisis surge el crecimiento. Y es importante voltear a ver y darnos cuenta que no solamente está la crisis personal, también hay una crisis colectiva. Y de ello hay que resurgir en el estado de conciencia mayor que me permita fortalecerme y empoderarme para ir más allá de mis sentidos y poder traspolarizar lo que soy, poder traspolarizar mi experiencia humana, espiritual, pero solamente lo vamos a lograr a partir de la disposición. Nada se puede hacer obligado. Es necesario la voluntad como seres humanos de querer crecer, de querer trascender, de querer ayudar, de querer acrecentar nuestro estado de conciencia. Porque también puedo quedarme ahí, desde ese lugar, en mi zona de confort, y simplemente esperar a que esto se mueva, a que el mundo gire, a que otros piensen, a que otros hagan, y a que poco a poco tome un ritmo aparente para ir acomodándome e insertándome en la vida. El cuerpo necesita sus propios recursos que le puedo proporcionar para generar su propia medicina, para generar una medicina, es decir, una sanidad. No solamente este cuerpo físico es la experiencia orgánica biológica y el conjunto de células sistematizadas para darle vida a esta funcionalidad de existencia. No solamente es eso, es el conjunto, es el resultado de nuestras generaciones pasadas. Incluso esto que estamos haciendo ahora vendrá y significará ese cúmulo informativo, energético, humano, espiritual, de lo que llegará más allá hacia generaciones futuras. Toda la aportación que hagamos, un día ya no estarás en esta vida física, un día ya no estaremos en esta vida física de la manera en que creemos estar. A diario estamos muriendo, a diario envejecemos. ¿Por qué? Porque somos seres mortales. Por lo tanto, morimos. Lo más natural es morir. Nuestras células se oxidan porque estamos sujetos al tiempo y al espacio. De repente nos salen ya arruguitas, canitas, nuestras funciones orgánicas ya no tienen la misma fuerza y potencia. Es normal, estamos envejeciendo, estamos muriendo, orgánicamente estamos muriendo. Con esto quiero decir que la vida y la muerte están pegaditas, pero ¿qué hay en medio? Hay experiencia, y esa experiencia nos ayuda a crecer, nos ayuda y nos da la oportunidad de reflexionar para aprender, porque el alma recoge toda esa información, todo eso que vamos recogiendo a través del tiempo, a través del espacio, y el alma es un filtro hacia el espíritu, está filtrando información. Todo aquello que como seres humanos podemos equivocarnos, que somos inconscientes, imprudentes, soberbios, insolentes, arrogantes o todas esas características que nosotros mismos necesitamos identificar para modificar y hacer una transición hacia un cambio, o esa es la propuesta de vida, es que toda esa información se filtra para que no pase al espíritu. Imagínense que es como un embudo con un filtro hacia el espíritu. Esa información, lo que pasa es que me quedé pensando que hay quienes me escuchan en este momento pudieran preguntarse, ¿y dónde está el espíritu?
Bueno, es que, como decíamos, que es eterno e inmutable, está en todos los lugares y en ninguno a la vez. Es decir, de manera específica no está en un lugar como tal, porque es nuestra mente humana. La mente humana es la que sí necesita una visión espacial, casi casi que como el plano cartesiano, X, y ubicarlo en algún punto del tiempo o del espacio. Pero fuera de lo que es nuestro condicionamiento humano, no existe el tiempo y el espacio. Por lo tanto, ¿dónde está el espíritu? Ahí. ¿Dónde? En lo eterno. ¿Dónde? En lo infinito. ¿Dónde? En lo incluso manifestado e inmanifestado. ¿Sí? Pero quise hacer esta forma de el alma como un filtro hacia el espíritu, solo para explicarlo desde una forma un tanto gráfica, pero eh, mucho cuidado también con esas estructuras que a veces nos ponemos como una condición humana, porque no podemos medir lo físico con lo no físico, el espíritu con lo físico, con el cuerpo, o el alma con el cuerpo con el espíritu. Están interactuando ambos y llega un momento en que se encuentran, como llega un momento en que el alma se encuentra con el cuerpo. Y llega un momento en que el alma, el espíritu y el cuerpo se encuentran. Y llega un momento en que el cuerpo va a separarse del alma y del espíritu. Y llega un momento en que el espíritu, el alma, también tendrán que separarse. Y llegarán a encontrarse nuevamente como una forma de existencia y de vida para poder seguir experimentando. ¿Y dónde se termina? No se termina. ¿Dónde inicia? No lo sabemos. Es eterno e inmutable. Incluso este cuerpo físico va a vivir ciertas experiencias orgánicas después de la transición llamada muerte. Nuestros componentes van a experimentar una migración, una información, una modificación en cuanto a sus elementos de nitrógeno, oxígeno, carbono y otros componentes que son este cuerpo físico. Por lo tanto, es importante ir acumulando información para reflexionar y para comunicarnos con nosotros mismos sobre lo que es nuestra propia alma y darle y proporcionarle responsablemente esa medicina a nuestra alma. Es decir, somos responsables nosotros mismos. Pero también aquí hay algo importante que he explicado en otros momentos. No solamente es el alma como una forma individualizada. Sí hay una forma individualizada, pero también se conecta con una forma colectiva. Y entonces hay almas en otros cuerpos y en otras existencias. Y también hay almas que no tienen cuerpo. Y hay espíritus que aún no se encuentran por alguna razón de causa con el alma y con el cuerpo. Es decir, hay diferentes formatos. Pero hablándolo desde esta experiencia humana, somos un alma en esta experiencia física, o un cuerpo en esta experiencia no física, donde hay una conexión con el alma. Pero si entonces el alma es el conjunto de sentimientos y el conjunto de pensamientos que le dan vida a través de estas experiencias acumuladas en el tiempo, en el devenir de la línea imaginaria del tiempo y del espacio, entonces, ¿qué sucede con las demás almas? Es decir, cuidado y alerta, porque también existen otras formas de experiencia humana donde están acumulando o formateando esa alma. Y entonces, cuando nos espejeamos con otras almas y esa alma requiere de alguna ayuda, de algo que tú tienes y no lo haces, se sacan réplicas
son como espectros, copias, réplicas de, de esa carga emocional, de esa carga hasta mental. Por eso hay quienes en ciertos momentos se sienten estresados, se sienten cansados, preocupados o eufóricos. Es decir, hay información en el ambiente de otras almas. Y nuestro deber humano, o parte de esta propuesta del deber humano en la experiencia espiritual, es la solidaridad humana de ayuda mutua. Por lo tanto, al no darnos la oportunidad de ayudar a ese alguien que requiere un algo que yo puedo hacer, perdí la oportunidad de hacer algo por mí. Por lo tanto, la vida me presentará tal vez en otro momento otra experiencia para poner en práctica esa disposición de mi deber humano. Pero mientras, parte de esa energía se absorbió. Y por eso a veces hay sensaciones que decimos, es que ¿por qué me siento así? No entiendo por qué. Incluso tengo pensamientos que son un tanto fuera de lo que yo no quisiera pensar. Por lo tanto, existe una forma de ir encontrándonos nosotros mismos a través de esa conciencia en esta experiencia humana espiritual. El alma es el conjunto de experiencias vividas y se obtiene, se filtra a través de los sentimientos y a través de esto que somos en una composición dinámica de interacción con nosotros mismos. El alma y el espíritu se integran a sí mismos para poder darnos la oportunidad de crecimiento humano y espiritual. El alma y el espíritu se integran continuamente para que nosotros mismos tengamos la oportunidad de conciencia. Conciencia es la unión de conocimientos. El cuerpo, el alma y el espíritu comulgan armónicamente para darnos la oportunidad a nosotros como seres humanos de reflexionar y de conocernos a nosotros mismos en nuestro deber en este plano terrenal. Qué bello y qué maravilloso es poder visionar otras formas de existencia y asumir nuestra responsabilidad de lo que nos toca hacer continuamente en la vida. Vamos a continuar este tema, pero por el momento quisiera hacer una pausa para decirles a ustedes que están conectados, que nos escucharon desde hace un momento, que iniciamos hace 50 y tantos minutos aquí en esta forma de redes sociales, para que por favor todos los que tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo expuesto hasta este momento, vamos a abrir un área de preguntas y respuestas. También se valen comentarios, y como en esto no hay ni bueno ni malo, pues también se vale el que se pueda exponer, simplemente el estoy de acuerdo o el no estoy de acuerdo. Y ya ustedes harán su propio trabajo interno, ¿verdad? Es como hacernos responsables también de ello. ¿Estoy de acuerdo por esto o no estoy de acuerdo por lo otro? Sin embargo, eso lo harán desde ustedes mismos, ¿no? Pero solo es decir que aquí es todo abierto y son bienvenidos todos. Y lo más importante es que consideren que esto es una propuesta y que así como hoy me presento ante ustedes, hay que evitar que se presenten como formas diferentes donde tengamos que asumir todo como una verdad, como algo absoluto.
siempre les estaré invitando a que disciernan, por favor, el fiel discípulo, el maestro, es ese discípulo. Es decir, el discípulo es un maestro en estado de gestación. Por lo tanto, el maestro es la manifestación de la gestación del discípulo. Y constantemente estamos interactuando entre maestro y discípulo. Y a veces necesitamos regresar a la esencia de nosotros mismos para continuar nuestro proceso de gestación. Parte de ello es la meditación. Mi sugerencia es, dentro de esta medicina para el cuerpo, para el alma, para el espíritu, practicar la meditación. Es regresar al útero del cosmos y continuar gestándonos, continuar el proceso. Para los fieles discípulos que hoy me escuchan y que son asiduos a esta forma de filosofía, de pensamiento, les invito a que hagan sus preguntas, a que con toda la confianza externen lo que yo pudiera compartirles o ampliar, o incluso hasta generarles más preguntas, ¿verdad? También les invito en esta etapa de crisis a nivel mundial que estamos pasando por esta situación de contingencia sanitaria debido a COVID-19. He observado diferentes formas de estrés en los seres humanos, en los hermanos que nos rodean, en los compañeros de este gran barco llamado Tierra. Y parte de lo que yo puedo ofrecer es el apoyo emocional. Una forma de ayudar es a través del ejemplo, y eso es lo que podemos compartir. Vivan en armonía, en paz y con moderación. Cuiden su sistema inmunológico, su trabajo de responsabilidad. Hay que informarse continuamente por gente experta en el tema, hablándolo desde la sanidad respecto al manejo adecuado de esta forma ante la situación de pandemia de COVID-19. Existen muchos opinando, pero no son expertos. Existen mucha información en las redes. Eviten contaminarse con amarillismos y con formas tóxicas que solo les perturban. Infórmense de fuentes fiables, la parte científica, por especialistas, porque es nuestro deber humano abrir ese canal hacia expertos. Por eso es que les invito, porque yo no soy experto en ello, les invito a que se informen con expertos, y así ustedes hacer como esa réplica, evitar dar información. Es que escuché, es que me mandaron un video, es que de una fuente, es que leí. Cuidado con eso. Contaminamos más el pensamiento humano y por lo tanto el alma de otros componentes en este planeta. Mejor invítales a una fuente fiable, y si no las conoces, no des referencias. Parece que hay una preguntita. Justamente cuando vamos a cerrar empiezan las preguntas. No importa, adelante. Dice, Denali Miguel escribe, pregunta de Jaime Ibarra, ¿cómo es la transición al morir? Una pregunta muy compleja, ¿verdad? La transición al morir. Existen diferentes teorías y eso nos lleva a reflexionar y a explicarlo ampliamente en otra sesión que nos llevaría, no sé, varias horas. Es un tema muy interesante. Sí voy a dar una información breve, pero quiero decir que eso breve es una forma muy sintetizada de lo que pudiera explicarse en otro momento de una manera más amplia, porque además esto tiene que ver con la forma de visión cultural, la estructura sociocultural desde donde estamos viendo la muerte.
La muerte como tal es una transición, es un paso, es una transformación donde, si hablamos desde el punto de vista del alma, del cuerpo y del espíritu, el alma va a tener un tiempo de vida determinado, ¿sí? Porque lo que le da vida al alma es el cúmulo de pensamientos y de emociones experimentadas en esta forma humana, en esta materia física. Por lo tanto, al haber una transformación de ese cuerpo físico, es decir, ya no está funcionando como un organismo biológico como lo conocemos en la vida, va a haber un desprendimiento, o empieza a haber un desprendimiento del alma con el cuerpo, porque ya no va a haber algo que lo sujete como tal. Por lo tanto, esa alma va a vivir un determinado tiempo. Y digo tiempo desde esta forma humana. Este tiempo, o al menos humanamente, se le da entre 5, 7, 8, y algunas otras filosofías lo marcan como 9 días. Por eso de alguna manera, en esta ideología judeocristiana es el novenario. En algunos otros, como filosofías mexicas aztecas, se habla de los 9 ríos que cruza el espíritu para llegar a su recinto, el Mictlán. Y solo hago referencia sobre estas formas o estos planteamientos para marcar que hay un tiempo. Tampoco yo sé el tiempo. Y habrá quien dice que ese es el tiempo exacto como tal, y habría que respetarlo. En mi opinión, el tiempo no existe. La experiencia física en la vida sí existe, este cuerpo que estoy tocando, viendo, y con esta condensación de lo que conlleva esta vida física. Pero una vez que el cuerpo ya no está de la manera en que lo considerábamos como vida, entonces hay una transición. Por lo tanto, eh, ya no va a haber esa experiencia física de tiempo-espacio. Entonces, cuando hay un desprendimiento, ya es atemporal. ¿Qué sucede con esto? Es que el alma se recoge, tiene un tiempo de migración, de reflexión. Es como es arriba, es abajo, como es en tu mente, es en tu corazón. Es uno de los principios universales que expone Hermes Trismegisto. Es decir, así como hay una etapa de gestación previa a la vida, también hay una etapa de gestación previa a la muerte, por decirlo de esa manera. Y es esa etapa de transición de tiempo donde el alma está haciendo su trabajo de recogimiento. Recuerden que les hablaba de un filtro. Se está filtrando la información que va a ir hacia el espíritu, y otra parte se está recogiendo en la parte etérica de la información que vamos a guardar un tiempo en la espera hacia otro cuerpo. Es decir, estoy hablando de la reencarnación. Por lo tanto, habrá un recogimiento de esa información en el cuerpo etérico de la pituitaria. Entonces, la información se recoge en el alma para esperar un tiempo, y no sabemos cuánto tiempo, hasta nuevamente el encuentro con otro cuerpo para seguir experimentando, y filtró la información hacia el espíritu. Y así vamos incrementando la energía del espíritu sobre la esencia del ser hacia nosotros mismos. Pero también recordar que hay muchas almas que están, vamos a decirlo, en este momento, en la etapa de transición. Este momento que estamos hablando, hay quienes están muriendo. Por lo tanto, hay almas deambulando en otros planos, en el plano astral. Y nuestro deber humano también es solidarizarnos con esas almas para ayudarles, para acompañarles en ese estado de transición.
les invito a que sigamos hablando de esto, es muy interesante, pero tenemos otra pregunta ya para cerrar nuestro tema del día de hoy. ¿Cuál es la pregunta? Nos preguntaban hace un momento cuál es la diferencia entre alma y espíritu. Sí, el alma es temporal, el espíritu es eterno. El alma es el filtro hacia el espíritu. El espíritu recoge la información de la esencia vital de nosotros mismos. El alma es el cúmulo de información energética que se filtra a través de los pensamientos y de los sentimientos. El espíritu acumula energía de toda la existencia, de todas nuestras vidas y de todas las generaciones de nuestra visión en la conciencia. Tal vez lo interesante aquí sería, como una forma muy simple, es que el alma es temporal, el espíritu es eterno. Espíritu se deriva de una palabra en latín, spira, que significa energía que se mueve en forma de espiral. Y el alma es el conjunto de pensamientos y de emociones que vamos acumulando como experiencia de vida, y solamente va a tener vida mientras esta vida física prevalezca. Una vez que la vida física termine, el alma va a tener un tiempo y se va a recoger esa información para que continúe nuestro trabajo. Por lo tanto, es nuestro deber y nuestra obligación continuar trabajando arduamente para que tengamos experiencia de vida. La experiencia de vida, recuerden, es el conjunto de experiencias vividas en crisis, y que de esa crisis obtenemos una enseñanza implícita. Por lo tanto, acrecenta mi conciencia y acrecenta ese estado de colectividad humana en conciencia, para que nosotros mismos, a través de la reflexión, aumentemos nuestras potencialidades humanas. ¿Ya cerramos? Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar la enseñanza para este día y en este momento. De verdad, estoy agradecido con todos los que se suman al esfuerzo por aumentar sus estados de conciencia y ser mejores seres humanos de lo que ya son. Hagamos de este mundo un mundo diferente en todos los sentidos. Y de la crisis que estamos pasando, realmente crezcamos más y más para prevalecer a través del tiempo y del espacio y ayudar en lo que necesitamos ayudar. Por favor, seamos cada vez más fuertes y más solidarios, y ayudemos a otros estados de conciencia. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo mismo se conectan y comulgan en armonía para que podamos ayudar. Ayuden como se pueda y cumplamos nuestro deber humano. Muchísimas gracias.